Mis hermanos, como saben, esto es una serie que empezamos hace un par de miércoles que se llama Explicando el Cristianismo. Esta es la clase número 2 que lleva por título ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Pero antes de eso quisiera recordar brevemente la clase anterior. ¿Recuerdan cuál es la clase anterior de Explicando el Cristianismo? Ahí veíamos a un Jesús que se diferenciaba de la multitud, de los de que decían ser el Mesías. Él tenía unas cualidades únicas que lo representaban de manera única. A ver, ¿cuál era una de esas cualidades? ¿Quién recuerda esa clase? Su autoridad, ¿cierto? ¿Y su autoridad sobre qué? Sobre los hombres. ¿Qué más? Sobre los demonios. Exacto, sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando dijo, calla, enmudece? Cuando dijo al mar. Y ellos, ¿quién es este hombre que tiene autoridad hasta la naturaleza le obedece? Sobre la vida y sobre la muerte también tenía autoridad. Él entonces estaba demostrando que era la piedra angular que se sostiene el cristianismo. No podemos explicar el cristianismo sin explicar primeramente a Jesús y su autoridad. Eso fue lo que dijimos en la clase pasada. Y si vamos a hablar, si vamos a comunicar a otros qué es el cristianismo, lo primero que tenemos que hacer es, tienen que conocer a Jesús. Tienen que conocer a Jesús. Es la piedra angular del cristianismo. Y por supuesto, tenemos que hablar de Cristo y de su autoridad sobre todas las cosas. Este no es un Mesías cualquiera. Este no es un hombre cualquiera. Él es el único que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es la deidad encarnada. Él tiene autoridad. Ese sería un buen resumen de la primera clase. Pero hoy explicaremos en nuestra segunda clase de la serie por qué Jesús murió en la cruz, o cuál fue el motivo de por qué Jesús murió en la cruz. Y ahora la pregunta va para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que fue el acontecimiento más crucial del siglo pasado? Del siglo pasado, ¿cuál creen? Recuerden, esto es una clase, no es un sermón. ¿Cuál creen ustedes que fue el acontecimiento más crucial del siglo pasado? ¿Qué pasó en el siglo pasado, en el año 50 aproximadamente? Algunos dirían que la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial. El hombre llegó a la luna, acontecimientos, esa frase que decía, este es un gran paso para la humanidad, pero un pequeño paso para el hombre. La Guerra Fría, que es consecuencia también de la Segunda Guerra Mundial, del siglo pasado. ¿Y qué tal si diríamos el último milenio? Si lo pensáramos de una visión cristiana, para nosotros sería la Reforma Protestante. ¡Wow! Cambió la historia totalmente. Pero, ¿cuál es el acontecimiento más grande de toda la raza humana? Pues según el cristianismo, el acontecimiento más importante de la historia del mundo fue la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Ese es el acontecimiento más grande de toda la humanidad. Amén. Y esa es la primera de esas dos, es la muerte y la resurrección, la que planteo explicar hoy. La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Mientras seguimos descubriendo el verdadero significado del cristianismo para nosotros. No es una serie de tradiciones, el cristianismo se basa en Cristo. Y esto parece paradójico, oye, claro, por supuesto, pero muchas personas basan su cristianismo en tradiciones, en prácticas, pero el verdadero cristianismo, y por eso lo explicamos, se basa en Cristo. Y en este caso vamos a explicar la crucifixión de Cristo. Así que la Biblia enseña que la muerte en la cruz de Cristo cambió la historia de la humanidad por siempre.
Y para entender la crucifixión o el motivo de la misma, debemos entender primero qué es el pecado. Y después lo van a descubrir por qué. Así que voy a pretender explicar primero qué es el pecado. Y el pecado es básicamente una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra y acción. Es como decir, Dios literalmente le dio un propósito a la humanidad, le dio mandamientos, le dio directrices, le dio leyes. La humanidad hizo con esas leyes, ¿sabes qué? No me importa en absoluto lo que tengas que decir. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Eso fue lo que pasó en el Edén. Porque no fue el hecho mismo de comer una fruta, sino fue el hecho de rebelarse, de decirte no la comas, y lo hicieron. Me rebelo contra tu autoridad. No me importa si tú me creaste. No importa si tú controlas el universo, no importa si tú tienes control sobre mi cuerpo, sobre mi sanidad, sobre mis pensamientos, no importa si tú controlas todas las cosas. Aún así, sabiendo todas esas cosas, decido rebelarme. Voy a pecar. Eso es el pecado. Y la palabra pecado en griego es la siguiente, amartia, y quiere decir literalmente errar en el blanco. Ellos tienen una idea sobre esto. Ustedes han visto el círculo de puntería de las flechas, que son rojo, blanco, y tienen en el centro un punto. Esa es la idea del pecado. Obedecer a Dios es dar en el centro. Pero cuando nosotros pecamos, erramos en el blanco. No vivimos conforme a lo que fuimos creados. Erramos. Esa palabra es utilizada en 1 de Juan 3:4 cuando dice, todo aquel que comete pecado, que yerra, infringe también la ley, pues es pecado, este pecado es infracción a la ley. También lo vemos en Romanos 14:23 cuando dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado, yerra. Eso es el pecado. Una rebelión constante a los estatutos de Dios. Dios te dice cómo ser hombre, cómo llevar tu masculinidad, no me interesa. Cómo llevar las relaciones interpersonales, me rebelo. Cómo llevar un matrimonio, me rebelo. ¿Cuál es el rol del hombre? Me rebelo. Someterse a tus padres, me rebelo. Me rebelo. Ese es el pecado. El pecado es una violación personal profunda contra la santidad de Dios. Y alguien cuando dice esto, bueno, es que mi pecado no fue tan grande, fue una pequeña mentira, por ejemplo. ¿Lo han escuchado? Es que no entienden de qué tamaño es la santidad de Dios. La santidad de Dios es infinita. Y el momento que nosotros pecamos, así sea según nuestro criterio, con un pecado infinito, estamos intentando derrocar el cielo. Derrocar al que creó todas las cosas, así sea con una pequeña mentira. Nos rebelamos. Dios es nuestro legítimo rey, nuestro creador. Y nosotros con nuestro pecado estamos empeñados en usurpar su autoridad. Nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana. Nosotros intentamos quitar a Dios del centro del universo y cuando tomamos decisiones contrarias a las de Él, nos ponemos a nosotros. Yo soy el centro del universo. Yo he empezado una guerra de rebeldía contra Dios. Cada vez que pecamos hacemos eso. Y debido a nuestro pecado, de manera natural, la humanidad está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre todos los pecadores. Más bien la humanidad podría decir que está a la espera del juicio o a la espera de ser indultado, porque es lo único que frenaría el juicio contra ellos. Estaría a la espera de una reconciliación con nuestro Creador y Padre Celestial. La humanidad completa, por su pecado,
está en necesidad del perdón. Y eso es el pecado. Es la violación a la ley de Dios. ¿Entendemos qué es el pecado? Es una violación a la ley de Dios. Entonces ya sabemos qué es el pecado. Ahora voy a explicar qué es la crucifixión. La crucifixión fue un método que se ejecutó o que se ejecutaba y practicaba por Roma y estaba reservada para las peores clases de criminales. Generalmente, en primer lugar, implicaba tortura. A menudo comenzaba con una flagelación. ¿Saben qué es una flagelación? Lo que no saben lo voy a explicar. Es una especie, lo utilizaban, ponían al hombre ahí que había cometido un crimen y lo utilizaban una especie de látigo. Y ese látigo tenía cuerdas de cuero y en cada cierta distancia, generalmente entre 10 y 15 centímetros, parte de él tenía huesillo o hueso de cordero, pero lo tenía en forma de gancho, para que al momento de azotar al criminal, no solamente golpeara, sino que se trajera parte de su piel. Y la intención de esto era desgarrar la piel hasta poder llegar al hueso. Cuando ellos decían, bueno, ¿cuándo es suficiente ser azotado? Hasta que llegue al hueso. Y muchas veces, con ese intento o ese afán, fallaban y lo hacían en la parte de abajo. Y a veces se extraían pedazos de pulmones. Y no solo eso, también contaban con pedacitos de plomo que al mismo momento que golpeaba, flagelaba, cortaba y partía las costillas. Eso era la flagelación. Y eso solamente es el primer paso. Después que pasaba eso, el criminal era clavado en una viga de madera en forma de cruz. Ya lo saben. Horadaban sus manos, sus pies. Entonces podríamos decir que era una muerte brutal. Y las personas generalmente podían permanecer vivos días, desangrándose, sufriendo, gimiendo, una muerte agonizante. Y generalmente no morían por el desangramiento, sino por asfixia. Porque la forma de cruz evitaba que los pulmones no se contrajeran, sino quedaban expuestos y morían asfixiados. Y no solo era una manera físicamente agotadora de morir, también era humillante. De hecho, en la cultura civilizada de Roma, utilizar la palabra muerte por crucifixión, eso ni se hablaba. Eso era lo peor, era la burla más grande que un ciudadano, en este caso romano o judío, podía vivir. Estaba reservada solo para lo peor de la sociedad, para la escoria más inmunda según ellos, delincuentes, esclavos y traidores. La cruz era detestable y era socialmente abominable para la sociedad romana. Y la sociedad romana era abominable, imagínense. Pero eso era para los romanos. También para los judíos era particularmente ofensiva. Para los judíos entendía que ser crucificado o ser muerto en un madero era causa de maldición. Como lo dice Deuteronomio 21, 22, 23. Maldito el que muera en un madero. Maldito el que muera en un madero. Entonces, para los romanos y también para los judíos, era horrible física y humillantemente la muerte en la cruz. Eso era la crucifixión, a grandes rasgos, porque podía seguir dando detalles de lo horrible que era. Pero mi punto es que ustedes entiendan ahora qué es el pecado y también qué es la crucifixión. Y creo que entonces hay dos preguntas que surgen naturalmente de esto, o naturalmente de esto que acabo de decir.
wow, si he transgredido la ley de Dios, si soy un pecador, ¿cómo puedo ser perdonado? Y la segunda pregunta, si Jesús es Dios y no hizo absolutamente nada malo, Jesús fue perfecto en obra, palabra y acción. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Y ambas preguntas son contestadas al mirar el significado detrás de la crucifixión de Jesús. Así que si son tan amables, por favor acompáñenme a Marcos 15, del verso 1 en adelante. ¿Están allí? Verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Verso 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía, por envidia les había entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilatos, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que hagan con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilatos les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y les vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le levantaron a un lugar llamado Gólgota, traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se le llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos.
también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. ¿Qué dice esto? De manera muy resumida. Tenemos a Cristo crucificado frente a una humillación pública. Era la burla de toda la sociedad romana y judía. Pasaban escupiéndoles, diciéndole a otros, salvó a otros, sálvate tú. El Cristo, el Rey de Israel, desciende de la cruz, le decían. ¿Qué le parece esa escena? Flagelado, crucificado. Verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La oscuridad vino sobre toda la tierra. La hora sexta es el mediodía. O desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y esta oscuridad es sobrenatural. Y es importante. No solo porque literalmente se oscureció durante la plena luz del día. Sin duda eso es un evento sobrenatural. Sino que también es un simbolismo. Donde quiera que veíamos oscuridad, que la oscuridad descendía en el Antiguo Testamento, era una señal del juicio de Dios que está cayendo. En este sentido, es claro que el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra por haber rechazado a su Hijo. La oscuridad estaba descendiendo. Habían rechazado al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Pero sin embargo, deberíamos reconocer que no hay una señal de luz en Jesús. Aunque Él es libre de pecado, la oscuridad también cae sobre Él. ¿Qué es? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto que Él no cometió ningún pecado y todavía la oscuridad cae sobre Él? ¿Qué está sucediendo aquí? Porque el juicio de Dios está cayendo sobre el inocente Hijo de Dios. ¿Por qué? Verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este pasaje vemos a Jesús cumpliendo el propósito por el cual vino a la tierra. El Hijo de Dios entró en el mundo y tomó carne, fue humano. Y Él mismo tomó la carga y el castigo del pecado de su pueblo. Los que creen en Él. Es decir, aquel que era sin pecado, limpio, que había cumplido todas las leyes, que había sido perfecto desde la cuna hasta la tumba, tomó sobre sí la pena de nuestro pecado y murió en nuestro lugar como un sustituto. Esto evidencia en su grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está expresando el profundo horror de su separación de Dios. Porque cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, su perfecta comunión con el Padre fue cortada temporalmente. Cuando murió la muerte de un pecador, la que todos merecíamos. En la cruz, Cristo no solamente sufrió el dolor físico, que era gigantesco, como lo describimos hace un momento, y la humillación de todos los romanos que pasaban por ahí, y también de los judíos. Él tomó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado y también nuestro castigo. La ira de Dios caía en Cristo mientras pagaba la pena del pecado que nosotros merecíamos. La ira del Dios Santo caía sobre Jesucristo
recibiendo la ira que nosotros merecíamos. Jesús recibió la ira de Dios por nosotros en nuestro lugar. Hizo una transferencia de culpa. Mientras Jesús estaba en la cruz, Dios tomó todos los pecados de los que creían en Él de todas las épocas y los colocó sobre Jesús. Se podría decir que en la cruz, Cristo llevó los pecados de millones para convertirse en el ser más pecador que existió sobre la tierra. Porque fue por millones de pecados de los que creían en Él, los absorbió para sí mismo. Adulterios, fornicaciones, ira, contienda, vanagloria, rebeldía contra el Dios de los cielos. Todos los pecados que tú y yo cometimos, todos, los tomó para sí mismo en la cruz. Ninguno de nosotros merecíamos esa gracia. Ninguno de nosotros merecía que Cristo hiciera eso. Él era justo, santo y perfecto. El justo muriendo por los injustos. Entonces toda la ira de Dios y su enojo y su odio hacia el pecado que merecía caer sobre ti y sobre mí, fue transferido a Cristo. Dios ejecuta a su propio Hijo para que pudiéramos ser hechos justos delante de Él. Y tengo que confesarle algo. Cuando yo recordaba esta clase que la estaba haciendo, vinieron a mi mente todas las quejas que he tenido contra Dios, que pienso a veces que no me amas, pero cuando vi esto, yo dije, Señor, perdóname. Tú ejecutaste a tu propio Hijo por mí. Yo no merecía esto. Mira lo que hizo Cristo por ti, me decía. Mira lo que hizo Cristo por ti. Mira lo que hizo Cristo por todos los que creen en Él. Él tomó la vergüenza, el dolor. Él tomó la ira de Dios de todos los pecados de su pueblo y la bebió hasta la última copa. Ejecutó a su propio Hijo por ti y por mí. ¿Tienes dudas de su amor? La cruz destruye la duda. La cruz destruye la duda del amor por Él. Y yo no sé qué circunstancia puedes estar pasando en este momento, pero cuando dudes del amor de Cristo por ti, mira la cruz. Recuerda la cruz. Mira todo eso que hizo en favor de nosotros. Pero no termina allí. Para mostrar que lo que había dicho, que había proclamado, que Él era el Mesías, que todo lo que Él había dicho era cierto, que había lidiado completamente con el enemigo que habitaba en nosotros, que era el pecado, y que había absorbido en Él mismo el pecado y el castigo por ellos. 3 días más tarde, Dios los trae de nuevo a la vida. Es cierto, podemos confiar entonces. Todo lo que había dicho, ese ofrecimiento libre de salvación, pueden venir, sigue siendo efectivo hoy. Que Cristo lo haya, que Dios haya levantado a Cristo al tercer día, confirma que ese mensaje sigue salvando a pecadores hoy. Amén. Amén. Por lo cual, o por lo tanto, ¿cuánto pecado permanece en oposición entre Dios
¿Y la persona que cree en Cristo? Quiero que lo escuches. Ninguno. Cristo lo pagó absolutamente todo. Si tú has creído en Cristo, Él pagó todos tus pecados en la cruz. Todos y absolutamente, hasta el último pecado. De modo que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, su pecado es transferido a Cristo. Y la justicia de Cristo es transferida al que creyó en Él. Y ante Dios, entonces puede decir que es perdonado, lavado y limpiado. El registro de la justicia de Cristo se transfiere al pecador para que ahora seamos contados como justos. Ese perdón, lo que la Biblia llama justificación, o ser declarados justos ante Dios, no es conferido automáticamente a todas las personas del mundo, no, sino solamente a aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el gran sustituto que es Cristo, ese Cristo en la cruz. Así que podemos contestar ahora con firmeza por qué Cristo murió en la cruz. Él murió como castigo por el pecado de todos aquellos que confían en su muerte en lugar de ellos. Él murió como un sustituto para que los creyentes no sufrieran la condenación de su pecado, para que fueran restaurados en la apropiada comunión con Dios. Él murió en la cruz para que pecadores arrepentidos de su pecado contra Dios, como tú y como yo, ahora podamos vivir para la gloria de Dios. Pecadores arrepentidos de su pecado, de haber pecado contra Dios, podamos vivir para la gloria de Dios. Bendita cruz, bendita cruz. La cruz no es un símbolo oscuro, lleno de sangre en sí mismo. Esto tuvo un propósito y fue reconciliarnos con el Padre. Gloriosa cruz, que esa demostró el amor profundo que el Señor tiene por nosotros. Oremos.